Hola, buenas tardes. Estamos en este nuevo encuentro en Debatemas. Mi nombre es Claudia Mónica García, mi título de base es licenciada en Psicología. Debatemas surge como una necesidad de escuchar a referentes nacionales e internacionales para que aporten sus saberes, sus verdades y hacer una entrevista para escuchar acerca de ellos. Agradecemos a la agencia Chimichurri, que generó nuestro logo y nos ayuda en la difusión. Voy a presentar un currículum vitae resumido de Freddy Virgolini, con quien tengo el gusto y el placer de encontrarme por aquí. Bueno, vamos a decir que en la ciudad de Buenos Aires comienza su formación en el año 1993 con el maestro de actores Agustín Aleso y cursa el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Funda en el año 1991 en Mar del Plata EA, Escuela de Actores, con actividades de formación de actores, investigación teatral y producción. En el año 1997 traslada su actividad a una sala que transforma en un espacio teatral y que comienza a ser subvencionada por el Instituto Nacional de Teatro. Esta sala es Escena Vieja. Se desempeña como director asociado a Pandemonium, grupo visual, encargándose de la dirección de actores para la producción de cortos publicitarios y artísticos, videos, clips y películas que concursan a nivel internacional. Viaja a España en el año 2002. En España reside en Málaga a partir de ese año y en Marbella dicta clases de formación para actores con el Liceo Artístico Musical de Marbella. En Sevilla dicta un seminario para actores en el Centro Escuela Privada de Formación de Actores. En Málaga dicta cursos de teatro en el Instituto Emilio Prados. Vuelvo a reiterar y te pido perdón, Freddy, que resumo tu currículum. Para vos pido disculpas y para quienes te escuchen. En Suiza forma parte del elenco del Teatro del Radici, desarrollando actividad como actor. Con ese grupo realiza giras internacionales con la obra El vientre de la ballena, presentado en Cuba, Venezuela, Suiza, Irán, Perú, Colombia y Barcelona. En noviembre de 2009 regresa a la Argentina. Estrena El soplón de Dios, espectáculo unipersonal de su autoría, en cartel en la ciudad de Mar del Plata en febrero de 2011. Continúa con sus proyectos de investigación, formación y producción teatral, conformando un equipo que venía trabajando ininterrumpidamente, manteniéndose el EA, Escena Vieja. Se asocia con José Luis Britos, Pablo Marchini y Rosy Álvarez y adquieren una propiedad creando 4 elementos espacio teatral, que siempre digo que es un lugar maravilloso. Actualmente gestiona dicho espacio en el que se forma, se investiga y produce teatro, danza, música y plástica. Actúa y dirige junto a Pablo Marchini El apuntador de Un ajuste de cuentas, la cual ha sido nominada para el Premio Estrella de Mar como mejor obra de comedia dramática y ha recibido nominación por mejor actuación protagónica de comedia dramática a Freddy Virgolini. Por la misma obra ha recibido mención especial en los premios Vilches. Actúa y dirige El mundo vivido equivocado y Vincent, 37 años luz, entre otras. Actualmente ensaya 2 espectáculos unipersonales que ya nos contarás. Bueno, Freddy, bienvenido. Gracias, Claudia, gracias por la invitación. No, al contrario. Un poco, viste, esto te hace recorrer un poco la trayectoria, ¿no? Ir acordándose de esas boyas o esos hitos, ¿no? Te hace ir recorriendo un poco lo invisible, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Siempre digo esto de que los currículums son como pequeños mojones en la vida de una persona que nos va decidiendo, de alguna manera, nos va definiendo las decisiones personales que podemos compartir en este canal. ¿Cómo surgió en tu biografía, Freddy, que tu lenguaje fuera el de actor? Bueno, hay cosas, viste, que son, que ahora las tengo más claras que antes, en el sentido que puedo tener más presente las decisiones inconscientes, ¿no? Ahora, en el momento que elegí conscientemente era simplemente porque estaba en una situación de dictadura militar, año 79, y buscaba en la guía Peuser qué podía hacer, y como yo quería ser astronauta y era imposible, ¿no? Entonces, bueno, buscando y buscando, un día vi en el diario se necesitan actores con o sin experiencia,
y ahí me mandé. Esto era en un sucucho, abajo de la Galería Eve, en Rivadavia, entre Corrientes y Santa Fe, bajando por un montacarga, años 79 te estoy diciendo, y el grupo 77, que era un desprendimiento del grupo de Montanelli, estaban juntando gente para hacer una obra, Medea de Eurípides. Entonces, bueno, actores con y sin experiencia para hacer Medea de Eurípides, así que imagínate, bueno, la caldera por abajo en el segundo subsuelo era un cuento de terror de Edgar Allan Poe, ¿no? Y ahí había una puerta toda desvencijada, toqué la puerta y había la cabeza de Stanislavski pintada en rojo en el fondo. Y todo un montón de gente, que eran 4 o 5 transpirados, un mate arriba de una mesa, y dije, acá hay vida, acá me quedo. Esas fueron las palabras que me resonaron y que me quedaron. Los miré así, yo iba todo con un traje de cuero, habido en moto, y llegué ahí y vi esa pasión puesta en el cuerpo, ¿no? Y dije, qué vida que hay acá, y acá me quedo. Esa fue una decisión un poco consciente, pero hubo otras, ¿no? Que remiten a la infancia, ¿no? A los sellos que uno va teniendo, que luego se van haciendo más conscientes. Mi mamá era maestra y ella me había estimulado bastante la imaginación, y todos mis juegos eran solitarios. Jugaba a Tarzán, a Batman, había unas revistas, el Tony traía diferentes dibujos, y yo los ponía como figurita, a veces las recortaba y hacía mis propias historias. Y tenía mi vestuario. La mallita de Tarzán era una cosita que le había cortado a mi mamá de una falda, que era como una faldita de hojas. Después me habían regalado el vestuario de Batman, me habían regalado un sombrero, mi papá me había hecho un rifle rojo de madera, y yo hacía los personajes, el hombre del rifle, Batman, Tarzán, y jugaba siempre solo, me armaba mis propios guiones, y en mi garage, los sábados a la tarde, cuando todos dormían, armaba eso, ¿no? Esos cuentos maravillosos. Y después ya con 7, 8 años, mi abuela, la mamá de mi padre, una señora buenaza, con ojos claros, el pelo blanco, gordota, me ponía en el regazo, me compraba unos chocolates gigantes y me contaba cuentos de la luna. Cuentos increíbles, de brujas. No sé si los inventaba en el momento, si ya lo sabía ancestralmente, o se lo habían contado a alguien, no lo sé, pero la cuestión es que yo creía en eso, me sentaba y me hablaba mucho de la luna, del universo, del cosmos, de las estrellas, de las brujas, de los duendes. Me hacía ver las sombras de la luna, y ahí abrí un mundo que a mí me gustaba ya. Me gustaba el cosmos, me gustaba la astronáutica. Se me ocurre que siempre fuiste muy receptivo, por eso tu abuela te habrá elegido para transculturar sus saberes, porque eran saberes de alguna manera, ¿no? Había una frecuencia con mi abuela increíble, con ella había una frecuencia increíble. Era una señora muy espiritual y religiosa, ¿no? Claro. Pero sobre todo espiritual. Eso es importante. Era una mujer que vibraba de una manera muy particular, una armonía conmigo que no con muchas personas tenía, porque yo era una persona muy solitaria. Los juegos, ya te digo, eran todos solos. Claro. No jugaba con niños en la calle. Claro. Más tarde después, cuando mi madre muere, sí. Pero hasta los 8 o 9 años que mamá vivía, mis juegos eran todos solitarios. Bueno, pero eso es señal de que estabas bien con vos también, ¿no? Porque, digamos, que hacías de la soledad una buena compañía, ¿no es cierto, Freddy? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenía todos mis amigos invisibles ahí y no me sentía solo, y no creo, toda esa infancia, no recuerdo una infancia sufrida. Recuerdo una infancia muy bonita y muy llena de imaginación, muy frondosa. Subir a los árboles, meterse en las obras de construcción, tener con poca cosa, con una madera, un avión,
con una mesa tirada en el piso, un auto, yo me subía y con una ala de avión tenía el batimóvil. O sea, tenía mucha imaginación. Hermosa infancia, Freddy, porque ahora está todo tan automatizado que apretás un botón en un juguete y salen todas las producciones. Esa fue una cuestión de época también, ¿no? La posibilidad de disfrutar de espacios, de seguridades, de actos creativos. Me parece que es parte de nuestra generación, ¿no? Haber sido tan creativos. Y dentro de Sí, tu... es muy interesante lo que decís. A ver, analicémoslo desde este lugar. Yo creo que antes, al transitar la pequeña cosa, uno se vivía más. ¿Qué quiero decir? No había celular, ¿no? Partimos de ahí. Entonces, me pasaba a buscar un amigo por casa o yo tenía que ir a la casa de él para ir a la escuela. Si me quedaba dormido, él se iba a la escuela en el auto. Y yo iba corriendo, tocaba el timbre y cuando se había ido, me puteaba a mí mismo, decía, y tenía que ir corriendo para que no me metieran una amonestación. Finalmente llegaba, a veces me perdonaban la amonestación, me sentía contento, y luego entraba en la escuela, veía a mis amigos, me alegraba. Todo ese tránsito de vivirse es muy importante para una persona y creo que para un actor. Poder transitar, ¿no es cierto?, todas esas cosas, la frustración, las alegrías de los éxitos y vivirlo, ¿no? Y no solucionarlo, que es propio de esta época tan ansiosa y tan consumista, ¿no? No permite pensarnos a todo nivel, ni emocionalmente, ni mentalmente. Estamos en una época que no permite lo lúdico. Viste que el tiempo de ocio está desacreditado. No nos enseñan a jugar ni a cuidar el cuerpo. Hay cosas que no nos enseñan, porque ya no hay ejemplos, no hay chicos jugando en la calle, no hay juegos colectivos de presencialidad, digo, ¿no? Bueno, dentro de tu biografía está esta cuestión que te formaste con el maestro Agustín Aleso, que falleció hace poco por corona, ¿viste? Contame o contanos tu experiencia de estar con él, con semejante maestro, ¿no? ¿Qué huella te dejó a vos? Fue mi padre espiritual. Mi papá murió ahora el 10 de agosto de corona, también virus, y Agustín murió también ahí, en esa época, en octubre creo. Fue un guía espiritual increíble. Yo era un caos cuando era muy chico. Yo empecé a estudiar teatro cuando tenía 21 años, pero era bastante caótico, muy caótico. Después de la muerte de mamá, mi adolescencia fue muy hermosa, pero muy caótica, ¿viste? Era desaforado, era muy curioso y era muy ansioso, muy perfeccionista y muy arriesgado. Ese combo hacía de mí una bomba de tiempo, ¿viste? Impredecible eras. Claro. Entonces, estar con Agustín fue para mí tener a un padre espiritual que me supo canalizar a través de la actuación en mi vida también. ¿Viste? Es una persona para mí que todavía me sigue enseñando, ¿no? Un caballero y un maestro de actores increíble, como nunca tuve. Y una persona que podía ver o descubrirte esos sellos personales y podía exprimírtelos y no solamente evaluaba los logros, sino lo que no lograbas. Entonces podía evaluarte bien y podía, sin decirte demasiado, señalarte para dónde va a ir, para que vos elijas por dónde. Qué generoso, porque Qué generoso. potenciaba lo disponible, ¿no? Totalmente. Los créditos. Yo tenía muy buena relación con él. Qué bueno. Era una persona, tengo cartas escritas de él, ¿no? Cartas escritas, de puño y letra de él. La verdad que sin él no hubiera podido
ser lo que ahora soy, pero estoy segurísimo. ¿Podemos decir que él trajo el sistema Stanislavski? ¿Podemos decir esto? Bueno, él era un curioso también y él era un actor que chapuceaba al principio y con otros más, con Carlos Gandolfo y otros grandes actores, Fernández y otros más, buscaron y encontraron una maestra que era Hedy Krila, que fue sí la que venía de Rusia y traía toda la cosa stanislavskiana. Pero luego, en la formación y todo, se empezó a meter el método del Actor Studios de Strasberg, de Lee Strasberg, que era un método que se utilizaba mucho para cine en Estados Unidos. Y era una mezcla, ¿no?, entre ese sistema de Stanislavski y el método de Lee Strasberg, que básicamente es un método a veces malentendido, es muy bueno, pero se lo malentiende, se lo tilda a veces de psicologista, ¿no? Y es un método de actuación básico muy importante para cualquier actor, porque te mete en la vía de la vivencia. Pero uno con el tiempo descubre que no hay un método de actuación, sino que cada uno va descubriendo el propio, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que uno se vaya formando y complementando con otras alternativas formativas, más físicas, más lúdicas, más desde el juego, no tan psicologistas, sino más psicofísicas, ¿no? Empezás a darte cuenta que teniendo esa base muy interesante, que parte de la vida misma, con otra que parte más desde el teatro, desde el juego, desde la acción, podés mancomunar una pedagogía propia para poder, un método propio para poder actuar, ¿no? Y no siempre la tenés clara, siempre cada partitura que te viene, cada texto te va pidiendo una manera, ¿no? Sí, son Entonces como son herramientas. claro, eso te iba a decir, como caja de herramientas que tenemos cuando trabajamos, a ver, desde mi disciplina, de manera interdisciplinaria, uno tiene diferentes escuelas que te van nutriendo y de acuerdo a lo que tenés enfrente sacás tal o cual herramienta, ¿no? Hay, lógicamente, una metodología pedagógica, pero no hay un método de actuación. Perfecto. Ese Entiendo. método de actuación lo descubre cada uno y cada cual, con cada una y cada cual de una partitura, ¿no? Porque no siempre aplicás lo mismo. Depende si haces el tiempo, si haces cine, si haces un corto, si haces comedia, si haces tragedia, de los actores que tengas a tu alrededor, de la dirección, de lo que te pidas, en fin, de muchas variables, ¿no? Digamos que a mí me interesa mucho tu campo de trabajo, de indagación, de investigación, porque me parece que es bueno, es un acto político hacer arte, elegir el arte, la expresión del cuerpo, colaborar, ¿no? Con que otros se expresen. Me parece tan interesante que bueno, gracias a esta entrevista y lo que pude leer para conversar contigo, admiro mucho más ahora a quienes están en tu territorio. Yo debo confesar que vi pocas obras tuyas, pero una de las cosas que me llamaron la atención es que vos en tus producciones desafías la cuarta pared. ¿Está bien que yo diga esto? Sí, depende, Ah, ¿viste? vale. En las últimas sí. Bien, que En son las seguramente últimas las que vi, ¿no? Sobre todo Vincent, que después ya voy a hablar especialmente. Pero contanos a los que no saben qué es la cuarta pared, Freddy. Y la cuarta pared es la pared que no existe, pero que el actor crea, ¿no? Para actuar en una intimidad. Y entonces el espectador mira como si fuera a través de un agujerito esa vida o esa intimidad o ese juego íntimo que desarrollan los personajes dentro de la obra, ¿no? Es la pared que no tiene pared, que el actor le pone una pared y hace como si el espectador no estuviese, ¿no? Eso es muy propio del teatro naturalista o del realismo, pero hasta por ahí nomás, porque Tennessee Williams, que era un autor supuestamente realista, en el año 40-45 escribe El tranvía llamado Deseo y sin embargo avanza con un traspunte a público
como un narrador que explica sus recuerdos, ¿no? Sí. Y nos mete en esos recuerdos. Y él habla que es una comedia realista, dice, el narrador como personaje habla anunciando que es una comedia realista. Y es realista, pero justamente tiene una característica nueva que adosa Tennessee Williams de romper esa cuarta pared haciendo realismo. Mis puestas últimas son más en el mundo de lo onírico, digamos, ¿no? Las actuaciones son muy realistas, aunque tienen una dosis de mucho trabajo físico, pero la puesta en escena, digamos, rompe esa cuarta pared, el espectador está dentro de la obra y la cuarta pared está atrás, en la espalda de los espectadores. Qué maravilla, me suena a útero eso, me suena como que contiene. Claro. Me suena, Claro. me viene esa imagen. Inclusive cuando yo formo a los actores, yo siempre les digo, hablen como si la cuarta pared estuviera atrás de la espalda, no hablen como en el living de su casa, ¿no? Hablen proyectando como si la voz hiciera una especie de paracaídas que termina en la espalda del espectador. Digamos que lo que vos provocás, si me permitís la palabra, que sos un provocador de romper estructuras mentales o estereotipos, ¿no? Bueno, creo que el teatro se trata de eso. Yo creo que el teatro, más que argumentar o dar soluciones, provoca preguntas, no desde el punto de vista intelectual, sino provoca el alma del espectador, que asocia sus propias respuestas. ¿No es cierto? Entonces, un provocador, el teatro es un provocador, en este sentido, el espectador participa siempre, activamente, aunque no se mueva de su silla, porque a veces hablan de teatro participativo, teatro no participativo. Para mí el teatro es siempre participativo. Perfecto. Si no es participativo es porque no está funcionando, ¿no? Claro. Entonces vos estás quieto en la butaca, pero tu mente funciona, tu emoción funciona, tu memoria asociativa funciona, está todo funcionando. Tu memoria intelectual funciona, y tu cuerpo a veces en las pequeñas cositas funciona, ¿no? No necesitas ser agredido con agua o provocado a moverte para decir que el teatro es participativo, ¿no? Por eso, para mí siempre es participativo. Sí, por eso digo esto, ¿no? Que el teatro, hablando de teatro, ¿no? Que es como todo arte, una cuestión política, una postura política frente al otro. Y esto que vos decís, que usaste muchas veces la palabra pedagogía, yo humildemente coincido que tu arte es pedagógico, porque además nos enseña a un hermoso ensimismamiento, en el sentido de que cuesta poner en palabra a veces esa emoción, y uno sale tan pleno de verte que es, a ver, incorporar un lenguaje nuevo que tiene que ver con la emocionalidad y la comunicación, ¿no? Es una experiencia, como espectadora te digo que me ha pasado eso, ¿no? Sí, permitime hacerte una pequeña observación. Sí, claro. Trato de no enseñar, trato de provocar, porque es muy importante, porque cuando uno enseña, cuando vos creás un teatro que enseña, inducís a pensar al otro lo que vos estás pensando, y se vuelve un teatro muy patriarcalista, Entiendo. autoritario, ¿no? Entiendo. Yo trato en lo posible de crear un universo donde mi mito de referencia o mis propios pensamientos se universalicen y que esa respuesta o la experiencia de decidir qué puede o no pensar el espectador quede en el universo de cada espectador. ¿Te das cuenta? Es como que le provoca una pregunta cuya respuesta es válida en cada espectador. Claro. Y puede ser diferente. ¿Y cómo perciben? Porque uno escucha muchas veces que el actor dice, qué energía, es un público cálido, o es un público indiferente. Más allá de los aplausos, ustedes como actores, ¿perciben lo que percibimos los espectadores? ¿Hay esa...?
¿Eh? Sí, obvio. Es que trabajás con eso. Por eso cada función, aunque sea igual desde el punto de vista visible, Sí, desde el punto de vista invisible, que es lo más importante, hago un paréntesis, sí, porque lo invisible que nos rodea es mucho más que lo visible. sí, sí, sin duda. Lo visible en el universo existe gracias a lo invisible. Entonces, partiendo de esa premisa, lo invisible en el microcosmo de un teatro es mucho más importante que lo visible. Lo que movés a nivel asociativo en lo invisible, en la vibración de cómo decís y cómo haces, genera en la acción del público y en su recepción una vibración Qué invisible, maravilla. como en esta conversación, que está Sí, vedada un poco por este hielo que tenemos sí, acá, de lo que yo veo que hay una vibración, que vos me vas sí, comprendiendo y sí, demás, claro, claro. en el cosmos del teatro mucho más porque estamos todos presentes en un convivio, ¿no? Entonces, esa vibración, esa energía, cuando vos decís, ¿y qué piensas? En el ¿y qué piensan? La posibilidad de que piensen existe más allá de la palabra y vos ves que cómo actúa el público, no te va a contestar con una palabra, pero sí sentís que no pueden pensar por ello, o vibra algo, ¿no es cierto? Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que te vuelve, y eso es lo que generás para poder decirle el resto de los textos y hacer lo que tenés que hacer. Y además debe alimentar muchísimo para no soltar una obra, que es otra de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo fui a verte en Vincent 7 veces. Sí, 7 veces. 7 veces. Llevé a gente amiga, me hiciste quedar muy bien. Y es una obra que yo quedo maravillada, porque hay tanta metáfora, hay tanto símbolo, y me permito preguntarte por qué elegiste a Vincent. ¿Por qué no elegiste a Toulouse o a Paul Gauguin? ¿Por qué Vincent? Te diría que no lo sé, pero Bien. tengo una empatía con ese personaje increíble y aparte me parece un personaje muy jugoso para expresar lo que yo quiero expresar, ¿no? Claro, Que vuelvo a insistir con esta palabra, con mi mito de referencia. sí. Eh, Vincent es búfalo de metal en el Ajá, horóscopo chino, igual ajá. que yo, Ajá. ¿no? Y es un personaje que me permite exprimir un poco la esencia de lo que yo quería decir con esta obra, que tiene que ver con que todos somos una unidad. Sus pinturas aglutinan un montón de cosas visibles e invisibles, ¿no? Yo he visto en Ámsterdam sus pinturas que son impresionantes, ¿no? Y él pintaba lo que no se veía. Él pintaba lo que no se veía. Y esto que estamos hablando es muy importante para mí, porque un poco en la obra hablo de la cuántica, ¿no? De la cuántica en el sentido de que no estamos separados. No. El actor y el espectador eventualmente está separado. Eh, pero no hay nada separado. El hombre, la mente separa. La conciencia universal nos pone juntos. Por eso, en una de las escenas, agarro un espejo y lo Sí. pongo frente al Es público. fuertísimo eso. Claro. Y Sí, digo, ¿quién soy? sí. ¿Soy el que quiero ser o soy el que está? ¿No? ¿Soy el que está o soy el que es? ¿Soy el que está? Porque, a ver, ahí empiezo con el tema de Hamlet, que es lo que estoy haciendo ahora, Sí. ¿no? El monólogo de ser o no ser se traduce en, para mí, ser y no estar, estar y no ser. Es Mm, terrible. La mayoría de la gente está y no es. coincido, coincido. Es seguir, Sí, claro que no sí. hay una traducción en castellano para el ser o no ser, Mm, pero es maravilloso, lo descubrí después de hacer Vincent. Sin hacer Vincent, yo hubiera dejado ser o no ser, no, pero pero ser o no ser no lo entiendo muy lo bien. que pasa es que esa pregunta, lo que vos estás, es una pregunta
pienso, ¿no? Para audaces y para quien tiene el privilegio de ponerse a pensar y alguien que le convide, porque nosotros necesitamos quien nos convide la posibilidad de pensar. A veces los pensamientos, por más que uno los indague, no vienen solos. Y tú, reitero, Vincent a mí me movilizó muchísimo. Yo estoy muy enojada con los papás de Vincent. Ahora, y bueno, Son los también, mandatos, ¿no? Son ¿eh? los mandatos fatales que Terrible, no te permiten ser honesto con vos y te marcan caminos, te enseñan caminos autoritarios que te alejan de tu esencia. claro. Ahora, haciendo que fueras la mitad Vincent y la mitad Freddy, ¿vos tuviste un Teo en tu vida? Sí, O por no haberlo tenido te obstinaste a ser actor? ¿Quién fue tu Teo? no, no, no. Yo cuando entro a jugar, juego y no me hago muchas preguntas. Obviamente hay mucho de mí, pero que se exprime, o que el juego me lo exprime, y me permite ser más que nunca, porque el juego me profundiza una emoción que en lo cotidiano no estoy sacando. Y cuando funciona lo que estoy haciendo, no me pregunto demasiado, ¿sabes? De verdad. O sea, cuando algo, una escena funciona porque me exprime una emoción que está funcionando teatralmente, no me lo pregunto, porque si me lo pregunto, es como en el amor, cuando me Sí, pregunto si estoy enamorado, ya no estoy amando más, ¿no? No me lo pregunto. perdió el hechizo, ¿no? Claro, pierde el chiste y deja de ser, ¿no? Claro, Ahora, lo que no funciona, sí. Y a veces ahí tenés que ver cómo, con qué estrategia o con qué herramienta o con qué acción forzada del elemento teatro te ayuda a ir a un lugar donde tu experiencia no aflora tan rápidamente, ¿no? Pero te puedo decir que el Teo es mi hermano. Te puedo decir que Teo es mi hermano frustrado, ¿no? O el que yo pienso que es frustrado. bien. Tu Mi hermano es representación de tu frustrado. hermano, digamos. ¿Cómo? Me estás contando la representación que vos tenés de tu hermano. Claro. Bien. Pero no sé si es la verdadera, No, no importa, es tu representación. ¿no es cierto? Pero sí sé, mi hermano sí sé que es un gran artista, que no pudo serlo, pero lo sé porque pintaba cuadros, mi hermano en la vida real, ¿no? Y para mí Teo era ese. Y había mucho de eso en ese Teo, pero también muchas cosas que uno va poniendo como actor, como estímulos inmediatos, le digo yo, ¿no? Por ejemplo, yo miro a los ojos al actor que hacía de Teo y yo decía, bueno, ¿qué tiene este actor de mi hermano como un estímulo inmediato? Y podía Bueno, descubrir la profundidad de los ojos, de su parsimonia, su miedo a querer ser artista, o sea, un montón de cosas que a mí me servían para poder crear ese vínculo en ese. ¿Entendés? sí, porque, bueno, fue fundamental, ¿no? Teo en la vida de Vincent. Y además, bueno, pensando esto un poco de lo que estábamos dialogando, Vincent también era muy solitario en su... ¿eh? Muy, muy solitario. Muy solitario, a pesar de él, y no tanto. Él cuando estaba pintando estaba vivo. Sí, Que lo otro era un sufrimiento, la sí, vida era un sí, sufrimiento. sí. Me impresionó, Freddy, cuando hay un... Por eso yo no sé si vas agregando microactos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay una parte donde te fetalizás, te chupas el dedo, eso me parece en un momento de profundo sufrimiento, ¿no? Eh, por eso digo, tu obra, Vincent, está llena de metáforas y de imágenes. ¿Qué te pasa ahí? Bueno, esa escena, cuando lo echan como pastor y Mm, decide ser pintor, que se va a una especie con los mismos atriles, se hace como una casita, una carpita de indios, ¿no? sí, Vale la imagen de mis indios de los vaqueros, ¿no? Yo me hacía esa carpita de indios y quedaba pintando adentro, y la madre lo rechaza porque lo ve sucio y desnudo ahí adentro. Él toma la decisión de ser pintor y entonces yo, fíjate, no uso el realismo, uso un cuerpo que se hace feto, me sí, chupo el dedo, sí. ¿no? Y la verdad no es un movimiento de sufrimiento, sino un movimiento más de felicidad, ¿no? Ah, Una escena, yo la vivo como un nacimiento donde nazco al pintor, ¿no? perfecto. ¿Una autogestación sería?
como una Sí, autogestación. sí, te digo una cosa, no fue intelectual, eso nació en una improvisación y cuando salí de ahí me puse como un feto y mi dedo es como un pomo de pintura que chupo y yo asocio esa cosa y fíjate el impacto que tiene el público, porque no sos la primera que me lo dice, que Ah, pega esa escena. Y es del mundo onírico y no del realismo. claro. Sin embargo, en tu interior eso pesa fuerte, ¿no? Sí, Y sí, es, digamos, es un lenguaje más gestual que realista. claro. Hablando de lenguaje, ¿cuáles son los lenguajes que se ponen sobre un escenario? O Y, sobre, no sé dónde, o sobre la calle, o sobre tu cabeza. bueno, el teatro callejero tiene un lenguaje, claramente. Un lenguaje muy gestual, muy estridente, del ritmo de una persona caminando, porque no te puedes dormir, en un tono de comedia muy ligera, muy andante, ¿viste? Es apenas te miran, el hombre que va caminando con su paso, ¡pum! Tiene que, ¿eh? Después tenés un teatro más intimista, que podemos decir un Hamlet, podría ser un teatro muy intimista. No quiero decir que Hamlet se tenga que hacer No, en no, un no, tono no. Estamos ejemplificando. un teatro gestual, más físico, ¿no es cierto? No con tanta palabra como el teatro de Beckett, de Samuel Beckett, que pide un lenguaje gestual, eh, con un tono clownesco, por ejemplo, en Esperando a Godot, pide gesto, pide clown. Un teatro de comedia, ¿no? De comedia ligera, como puede ser Goldoni o Molière, ¿no? Un teatro trágico como puede ser el teatro de Shakespeare con su Rey Lear o con su Macbeth, ¿no? Oh, por favor, sí, 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 sí. Claro. Un teatro realista como puede ser el teatro de Tennessee Williams o, salvando las diferencias, el teatro de Chekhov, ¿no? Que no sé si es tan realista, yo Y, no lo haría tan realista, y pero después, bueno, por ejemplo, las luces. eh, eso, la luz, el silencio y la música son lenguajes. totalmente. Dale, Y contame. son lenguajes complementarios de Dale, aquel, porque vos tenés el lenguaje del texto que es el más visible, sí. que es el que miente, Miente. ¿no? Miente, porque todo lo que está escrito es todo mentira, toda actuación. Bien. ¿Me amás? Sí, te amo. Y decir sí te amo y en realidad no está amando, ¿no? Es todo mentira. Ajá. El lenguaje físico, que es el que hace el actor, el mimético, que es un lenguaje que complementa la mentira, que es el que deschaba el cuerpo como una verdad. Bien. El lenguaje de la luz que complementa estos dos. El lenguaje del vestuario que habla también y complementa, no ilustra, no representa, complementa. Todos los lenguajes complementan para crear un todo creíble, un mundo, un microcosmos que debe ser creíble. Qué Pero maravilla. todos los lenguajes, la música, el Claro, sonido, el gesto, los silencios, que son lenguajes, ¿no? El vestuario, el maquillaje, claro. el texto, lo mimético. Cuando el actor se viste del personaje, es como un bautismo, es como que le das, metafóricamente hablando, ¿no? Lo estás vistiendo con una identidad. ¿Ensayan con ropa o ensayan como van? No, el vestuario es parte total de toda la mimética del personaje. No da igual meterte un saco que otro. Claro, Por eso la búsqueda, cuando vas haciendo un personaje, te vas poniendo un capote. Yo en el apuntador que hacía de sicario, hacía un asesino a sueldo que había matado a un niño sin querer, que tenía una culpa terrible. Yo tenía 2 piedritas en el saco y yo me las tocaba todo el tiempo, el público ni sabía, pero esas piedritas para mí eran muy importantes, eran dados de un juego, eran piedritas, 2 piedritas. Pero sonaban como dados y yo los tocaba, jugador, era drogadicto, y aparte un ser de consumo, porque quería tener plata, mataba para tener plata, pero un alma buena, tenía su parte buena. Y todo entiendo. su vestuario, con las camisas abiertas, el pantalón, los tiradores, le creaba un andar muy italiano, ¿no? Es más, tenía pasaporte italiano y lo llevaba mi pasaporte italiano, no el verdadero, ¿no? Un pasaporte italiano trucho. Freddy, y cuando
cuando un artista asume el rol, no sé cómo decirlo, actúa y representa ese personaje, y ese personaje lo envuelve, ¿cómo se hace para salir? ¿Cómo? Porque yo cuando te veía salir después de hacer Vincent, vos salías espléndido después de haber sufrido, enojado, fetalizado. O sea, había como un arco iris de corporalidades, y vos después salías a recibir abrazos y aplausos, ¿no? ¿Cómo se No, hace? es un juego, Claudia, es un juego. Uno no representa, ¿no? Vivencia un juego, vivencia. Vivencia un juego. Eh, Vivencia un juego, no representa, no ilustra, se mete en un juego y la habilidad es tanto entrar como salir. Claro. Es igual, entrás y salís. Yo ahora en Hamlet también estoy haciendo una escena, hoy estaba probando una escena que no me podía mover, hablándole a mi madre, que estaba adentro, hablándole y lloraba, todo, y en un momento dice, che, me estoy olvidando un texto, me dice, hijo de puta, ¿cómo sale? Estoy jugando, no me sale, no sé, es algo Claro. que es Bueno, natural esas para son mí. las intrigas que tenemos los que no sabemos de teatro y vamos a ver teatro, ¿no? Cómo cuelga el saco del personaje, no, no sé, pero me entendés lo que te quiero preguntar, ¿no? Vos seguís formando a aspirantes, tenés tu escuela de formación. Eh, ¿Cómo es? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo te pueden encontrar? Contanos eso. Mire, yo ahora estoy haciendo seminarios presenciales. Ajá, Seminarios presenciales de 8 personas, 10, muy protocolizados, con distanciamiento. A veces trabajamos con barbijo cuando hay acercamientos, a veces no, si hay monólogos o hay escenas solos. Es un entrenamiento psicofísico, le digo yo. Trabajamos mucho desde el cuerpo, no para lograr virtuosismo, pero sí para exprimir emociones o cosas del mundo asociativo, de las memorias, más allá del intelectual, ¿no? Que afloran a partir de movimientos físicos y sonoros, que son físicos también, ¿no? vos decís memorias que no son, a mí me vino la imagen, ¿el cuerpo tiene memoria? ¿Sí? Dale, ¿y cómo? Explícame más, porque no sé hacerte ampliada la pregunta. ¿Por qué me decís que el cuerpo tiene memoria en el Y rol? porque, por ejemplo, vos entrás en una escuela, ¿no? Y sentís el olor a tiza y el cuerpo tiene esa memoria sensorial, Bien, emotiva, pero también física, ¿no? Porque a veces haces algo, no sé, haces algo, o te rascás de una manera, o a lo mejor te encontrás durmiendo en tu cama de una manera y dices, ay, esto lo hacía yo cuando era niño, bien. me había olvidado esta posición de dormir, Y ¿no? Y eso te viene algo, se no te vas a reedita entender, ¿eh? perdón, Freddy, eso se reedita cuando uno toma clases para teatro, se reedita. Se reedita y inclusive cuando vos transitas físicamente por el mismo lugar, vuelve, te viene. Mirá, yo hace unos 20 años tenía una escena que que me apoyaba en una mesa sobre una cajita de música, la abría y se me caía una lágrima. Algo me sucedía que yo no puedo entender de acá, pero nunca me lo pregunté, pero siempre lo hacía y siempre me pasaba la misma emoción. Me apoyaba con una mano, abría la cajita, escuchaba la música y se me caía una lágrima. Pero era algo que ni quería indagar que me No, 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 pasaba. claro, claro. Pero la memoria del cuerpo era la acción física que yo generaba para que conscientemente, para que el inconsciente se despertara vivo. En realidad el trabajo del actor es un trabajo consciente sobre el cuerpo y determinadas acciones que despierta la parte inconsciente con la que uno actúa. Por eso, otra de las preguntas que te quería hacer, eh, ¿qué talla más a un potencial actor? El hecho de haber leído mucho desde lo formal y académico, o una experiencia, o las dos, ¿no? O una experiencia de vida muy intensa. ¿Qué es lo No, que... no hay una ley, no hay una ley.
pero sí, el teatro, si lo entendés, no es suficiente. El teatro hay que hacerlo y a veces hay que entender, no hay que entender, ni siquiera entenderlo. Las personas muy intelectuales, en general, les cuesta más que las más viscerales y las que no entienden mucho. Las muy eruditas cuesta, pero no quiere decir de que eso sea así siempre. Bien. Todo depende mucho del combo, ¿no? Del combo. Hay que estar, mi maestro decía, hay que estar muy adentro, pero también muy afuera. Hay actores que solo tienen muy poco abanico, digamos, Sí, no entiendo. solo sirven para tragedia o para comedia, eh, también eso. Y hay otros que no, que tienen un abanico muy grande. Yo me manejo muy bien en la comedia también, me encanta la comedia, me encanta hacer comedia. Y me divierte mucho hacer comedia, juego mucho, ¿no? Qué bueno. Pero no hay una fórmula, ¿sabes, Claudia? Puede pasar de que un actor muy intelectual, por ejemplo, Anthony Hopkins es un actor muy intelectual, Sí. pero Y es es un excelente actor tan versátil, ¿no? y es muy intelectual. Mm, Pero él trabaja así también. Él recibe un guión, lo estudia de memoria, impecable, y hace toda una secuencia en partitura exacta, pero también muy abierto a que cuando llega al set, el director le puede desarmar, pero como se lo sabe también al texto, puede hacer cualquier cosa, y es muy intelectual. Es muy inglés, ¿no? sí, Que son sí. muy intelectuales. Freddy, ¿y ustedes, los formadores de actores, pueden detectar precozmente si hay un potencial para exprimir aptitudes o se demuestra en la cancha jugando? Y se demuestra en la cancha. Claro, Porque una impresión o un juicio a veces es un juicio y una impresión, y cuando lo ves en los ejercicios y lo vas conociendo, sí podés intuir qué no le sirve para actuar, para ponerse vivo y qué no. Y en principio la persona tiene que estar muy motivada a explorar, ser un curioso, con el cuerpo, no con la cabeza. sí, sí, Y sí. lo segundo es que a mí me pasa que si yo no le veo un brillo de niño explorador en los ojos, hasta no lo puedo formar, lo invito a que busque otro maestro, otro profesor, Entiendo. porque a veces que hay gente que no la engancho, ¿viste? Claro, Cuando se ocultan mucho o me quieren demostrar con su ego que pueden y todo, ese actor me cuesta, ¿no? Yo lo invito a que sea honesto, lo invito a que sea humilde, humilde en el sentido del humus, que puede estar conectado con él y que no me actúe, ¿no? Que no me actúe, que pueda ser honesto, ¿no? Que no se esconda, que no se acorace. En este sentido, prefiero más una persona tímida que una persona muy histriónica que cuenta chistes en una sala. entiendo. Sí, sí, ¿No? Es claramente válido. entiendo. Cuando funcionan las dos cosas es genial, ¿eh? Cuando está el que cuenta chiste y que es honesto y aparte sensible y juega como un niño, es genial. Claro, claro. Y cuando un generador de material como sos vos, no sé cómo decirlo, vos cuando escribís, ¿ya pensás a quién vas a poner o gestás y parís la obra y después ves a quién elegís como Y actor? depende, Ajá, Claudia, depende. A veces me aparece claramente y a veces, en general, escribo el personaje, no pienso quién lo hace, bien, en general, ¿viste? Pero a veces sí, me aparece este personaje ya de movida, lo veo, ¿viste? Pero yo no escribo el texto, ¿entendés? Yo nunca escribo el texto, yo escribo lo que pasa, yo escribo la acción de lo que pasa. Quiero decir, por ejemplo, primera escena, eh, mineros que giran como si fueran presos en torno a Vincent, que estimula a que se rebelen por el sometimiento capitalista. Vamos, improvisemos eso. Y después perfecto, están los textos. ¿Quién los dice a los textos? Los propios actores. claro. Cuando tú tenés buenos actores, ni te preocupes por el texto, porque son ellos los que te lo van a escribir. ¿Qué acto mágico? Sí, pero es mágico. Digo, acto mágico en el sentido de que me suena como un semillero, ¿no? Como que vos
tenés la idea en acto, en potencia se hace acto con quienes te decodifican, es como una gran comunicación, una comunión que se genera entre tus Y formados. Sí, una comunión exactamente en ritmo y con una cosa que desequilibre para poner una especie de tensión, ¿no? Algo tiene que pasar en escena que sea interesante y que haga que uno expecte algo que es un problema gigante y que hay que solucionar. bien. Entonces, cada escena está tramada como, no me gusta la palabra conflicto porque me suena psicológico, Mm, como una alteración de equilibrio entiendo, sí, emocional, intelectual, física, sí. ¿no? Esa alteración de equilibrio me desequilibra a un punto que me hace escribir la segunda escena y así Sí, vamos avanzando. qué bárbaro. Y entonces voy creando arcos de tensión para que el público soporte una hora 10, una hora y media de teatro. Bueno, ¿y con qué nos vas a sorprender ahora? ¿O en qué estás? ¿Podés contarlo? Sí. Ahora estoy haciendo un Hamlet que está solo, aislado, aislado, en un lugar que no sabe, después se descubre muerto. Eso lo tramé porque eh, tengo más edad que un Hamlet a nivel convencional, pero se descubre muerto, con toda la motivación para vengarse, antes de descubrirse muerto, Mm. por el mandato de su padre, vengarse de ese traidor que mató a un buen rey. eh, Piensa que el público que está presente son jueces o espías, y, y entonces los invita a que también denuncien a esa corona nueva o ese coronavirus o ese bicho Sí. que es más un Ricardo III deforme que un Claudio de la obra de Hamlet original. Eh, Hasta que, bueno, no te voy a contar el No, final. no, 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 pero estás en algo. ¿Es un unipersonal o es? ¡Qué Es maravilla! un- ¡Qué maravilla! Porque como está muerto, hace todo, tiene que hacer todos los personajes. No sabe si está en un teatro, y entonces Horacio es un caballito de madera, es su mejor amigo, es su infancia, y, y le habla a Horacio tratando de recordarse cómo es, ¿no? Más que cómo está, cómo es. ¿Eh? Uy, no, entonces nos meteremos en territorios maravillosos cuando te vayamos a ver. Y es Eh, una exploración de un Vincent Dog, digamos, sí, ¿no? sí, Sigo explorando ese lugar del cosmos, ese universo interno, esas preguntas existenciales que tienen que ver mucho con la muerte. Mis mm, espectáculos tienen siempre los zapatos, los borcegos, la muerte, los, los fósforos, el fuego. eh, Hay mucho siempre están los borcegos aparecen en todos los espectáculos. Los fósforos generalmente también, ¿no? Tienen que ver con mi búsqueda, ¿no? Las estrellas, los cosmos, el cosmos. bueno, un poco de honor a la abuela Virgolini, ¿no? Claro. Al astronauta que no pude ser. Claro. Bueno, yo pensaba antes de hacer esta entrevista, ¿no? Que de alguna manera estamos ligados familiarmente, porque mis 4 hijos son hijos de tu primo hermano. Entonces, porque muchas veces me dicen, ¿qué sos de Virgolini? Y le digo, bueno, es el primo del papá de mis hijos. Eso también quería dejarlo, que es un honor, ¿no? Y bueno, mis 3 varones de alguna manera estuvieron involucrados haciendo teatro o papelería, o Diego también, ¿no? Así que de alguna manera estoy, Mi primo Daniel, sí, mi primo Daniel, es como un hermano para mí, vivía al lado de mi casa. claro, Entonces, todos mis juegos de infancia eran, eran con él, prácticamente. qué bárbaro, claro. Bueno, no quería dejar de mencionar la ligadura familiar que tenemos, ¿no? Freddy, ¿hay alguna otra pregunta que yo no te hice y te hubiera gustado que te hiciera? La verdad que hemos paneado tanto que me parece que lo esencial está, ¿no?
Eh, yo creo que este mundo necesita mucho del arte, ¿no? Pero no lo digo de forma soberbia, lo digo no por mí, sino porque de verdad tenemos que pensarnos profundamente, no como nos dicen que tenemos que pensar, sino como respetando un poco más la esencia, siendo honestos con nosotros, ¿no? Y el arte, me parece, el arte escénico, el arte dramático, nos invita un poco a esas cuestiones, ¿no? La música también, el escribir, ¿no? El leer, me parece que todo eso es muy importante para el ser humano, ¿no? En estos tiempos que corren tan difíciles, Sí. tan deshumanizantes, tan... entonces, creo que porque aparte lo que sucede es que también el arte está como bastardeado, ¿viste? En un lugar. Estos TikTok que aparecen en las redes y este facilismo que se tiene para actuar, bastardea un poco la... No lo digo peyorativamente, No, porque no, cada no. uno puede Tu hacer lo que mirada quiere, crítica, de la cual yo coincido, ¿no? Que ¿no? parece. Cada uno puede elegir lo que quiere hacer, ¿no? Un youtuber o... Pero En además, fin, a mí lo que me parece en relación a esto es que no se fomenta el trabajo, una disciplina de trabajo para el logro de tal cuestión. O sea, para que un actor se presente a escena tiene que hacer todo un recorrido, hay un trabajo previo, gente visible detrás de... Para que un psicólogo pueda trabajar, digo, dentro de nuestras disciplinas, ¿no? Y ahora está todo tan achicado, tan bastardeado, como vos decís, que dentro de esto me parece que hay un mensaje metafórico de que no hay que trabajar, ni ser obstinado, ni ser disciplinado para el logro. Es como el llame ya, ¿viste? Este, exactamente. sí. Sí, sí, sí. Y Freddy, después otro problema que tenemos grande en la exploración, cuando invitamos a explorar y llegamos ya a los niveles donde los artistas, mujeres y hombres y otros, llegan a un lugar donde tienen que de verdad empezar a jugar con los clásicos y con pensantes fuertes, el nivel de comprensión no llegan a comprender lo que el autor está tratando de manifestar, porque por lo que hablamos al principio, porque como se pierde en el tránsito, eh, es muy difícil comprender a veces algunas emociones a donde hay que arribar. porque es muy Eh, difícil entender las metáforas. Totalmente. Y Entonces, darle sentido, sí, ¿no? Porque yo no hablo del significado ni no, del no, 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 símbolo, no, no, no me no, gusta hablar de eso. no, 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 Hablo del sentido que tiene una palabra sí, o del sentido que tiene el decir algo, ¿no? mm, Eh, generalmente literal. se quedan los actores y las actrices se quedan con lo argumental y no con lo dramático, que lo invisible que está por abajo de ese argumento, ¿no? Sí. A lo mejor escupen un ser o no ser y no saben qué están diciendo, ¿no? Y cuando los invitas a pensar, a veces pasa, no todo, a veces pasa que sobreviene el aburrimiento, o bueno, ya está, pasemos a otra cosa, ¿no? Claro, porque son, viste, eso tan bastardeado también que es la zona de confort. La zona de confort cada vez es más deshabitada, menos herramientas. No es una zona de confort nutricia, es una zona de confort descalcificada. Y a veces, a mí me pasa con algunos niveles de estudiantes, no pueden saltar esa zona y metaforizar, apropiarse, discutir, pelearse con el texto, sacar algo. No, no es todo un tema que es una problemática, me parece, de la cual Y para el arte dramático mucho, ¿eh? Para el ah, arte dramático, ah, donde tenés que poner todo tu físico a nivel intelectual, físico y emocional, es muy claro, difícil. claro. Es una tarea de escultor. Freddy, me gustaría para terminar esta entrevista que te pude disfrutar, si vos querés dejar un mensaje a la eternidad, un mensaje al universo. Y qué sé yo, humildemente, yo digo que hay un universo en cada persona que es tan grande como el que está afuera. Y hay que saber escuchar la vibración de eso, escucharla con todo el corazón
y respetarse en esa orden que está dentro de cada ser, de una manera única, irrepetible, y que nunca puede ser mala si la escuchamos. No dejarse llevar por la manada, ¿no? Ni a los lugares de intereses solamente económicos. Entonces, poder escuchar ese universo que está en nuestros sellos primarios y poder descubrir qué herramientas o qué profesores o qué textos o qué lugares de pedagogía podés arribar para poder hacerlos vibrar más y poder resonar de una manera más feliz, más armónica y más feliz para los demás también. Es un pensamiento casi ecológico el que nos regalás. Freddy, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Te quiero un montón, Claudia, gracias. Yo también. Gracias, ¿sabes por qué? Porque siento la valorización tuya hacia el trabajo que no se ve. Entonces, eso para mí es una caricia muy grande. No al resultado de lo que hago, sino a lo que no se ve. Eso es bárbaro. Así que sos un ser de luz. Chao. Gracias, cariños. Chao, chao.